En el ejercicio que vamos a hacer ahora nos dice que tenemos un bloque sobre el que actúa una fuerza horizontal en el sentido positivo del eje X de 200 newtons. Nos dicen además que la masa del bloque es de 10 kilos y que el coeficiente de rozamiento entre la superficie en la que está apoyado y el bloque es de 0,1. Y nos piden, lo primero de todo, que dibujemos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y digamos cuál es el valor de esas fuerzas. Nos piden también calcular la aceleración del sistema, voy a cogerlo porque si no, no me aclaro. ¿Cuánto espacio recorrerá ese bloque al cabo de 10 segundos, si inicialmente estaba en reposo? ¿Y qué fuerza debemos aplicar para que el movimiento del bloque sea un movimiento rectilíneo y uniforme? Lo primero de todo nos piden dibujar todas las fuerzas. La primera ya está dibujada, es la que nos dice el enunciado, que son 200 newtons en el sentido positivo del eje X, es decir, hacia la derecha. Además de esa fuerza, vamos a tener seguro actuando el peso del bloque. Recordad que el peso lo dibujamos más o menos desde el centro de masas, más o menos desde el centro de ese bloque. Además del peso, sobre el cuerpo actúa la normal, que es la fuerza que la superficie hace para sujetar ese bloque, que es la reacción a que ese bloque esté apoyado sobre la superficie, la fuerza normal. Y además nos dicen que hay un rozamiento entre el bloque y la superficie. El rozamiento siempre va en el sentido opuesto al deslizamiento, con lo cual, si yo tuviera este sistema así, el bloque se movería hacia la derecha, con lo cual el rozamiento va a actuar en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, y lo dibujamos aquí, en la superficie de contacto entre los dos bloques. Y esta será la fuerza de rozamiento. Bien, nos piden además que calculemos el valor de dichas fuerzas. Para ello, siempre vamos a hacer lo siguiente: descomponer el ejercicio en dos direcciones. La dirección del movimiento, que en este caso será horizontal, porque ese bloque se va a mover horizontalmente sobre la superficie, y la dirección perpendicular al movimiento, que será, en este caso, vertical. Esta será la dirección X, esta será la dirección Y. Y vamos a aplicar las leyes de Newton a esas dos direcciones. En la dirección Y no va a haber movimiento, y al no haber movimiento no va a haber aceleración, y lo que nos dice la primera ley de Newton es que si no hay aceleración, la fuerza resultante en ese eje tiene que ser cero. ¿Cuál es la fuerza resultante en ese eje? Pues vamos a ver qué fuerzas actúan. Actúan el peso en un sentido y la normal en otro. Será el valor de la normal menos el peso, que lo resto porque va en sentido contrario. Siempre las fuerzas que van en la misma dirección y sentido se suman, las que van en misma dirección y sentido contrario se restan. Bueno, pues esa resultante tiene que ser igual a cero, de donde aquí llegamos a una conclusión, y es que la normal va a valer lo mismo que el peso del bloque, y el peso del bloque es la masa por la gravedad. Así que la normal valdrá lo mismo que el peso, que será la masa 10 kilos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81, y eso queda 98,1 newtons. Y ahí ya tenemos el valor de estas dos fuerzas, tanto la normal como el peso. Una vez que tenemos el valor de la normal, puedo calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por el valor de la normal, es decir, 0,1 por 98,1, es decir, 9,81 newtons. Y con esto ya tengo la primera parte del ejercicio que me pedía calcular, dibujar todas las fuerzas y escribir el valor de cada una de ellas. Bien, en esta segunda parte nos piden que calculemos la aceleración que va a adquirir ese bloque. Para ello lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton al eje en el que se va a desplazar el bloque, que es el eje X. Esa ley nos dice que la fuerza resultante será igual a la masa del bloque por la aceleración que adquiera. ¿Cuál es la fuerza resultante en el eje X? Pues fuerzas a favor, que es la fuerza F, menos fuerzas que se oponen al movimiento, que es la fuerza de rozamiento. La resto porque va en sentido contrario. Eso será igual a la masa del bloque
por la aceleración. Y de aquí obtengo que la aceleración es el valor de la fuerza F menos la fuerza de rozamiento entre la masa. Si despejo, porque todos esos valores los conozco, (19,02 redondeando metros partido de segundo al cuadrado. Así que ese bloque se acelerará pues, aproximadamente 19 metros segundo al cuadrado. Nos dicen además, vale, sabiendo la aceleración, ¿cuántos metros recorrerá al cabo de 10 segundos? Bueno, con esta aceleración el bloque va a seguir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuyas ecuaciones son, bueno, en concreto la de la posición, que es la que nos interesa, la posición final será igual a la inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial, como yo elijo el sistema de referencia, voy a elegir una referencia que sea que la posición inicial es el punto kilométrico, el punto cero de referencia. Así que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, porque el bloque está inicialmente en reposo, así que la posición en la que estará al cabo de 10 segundos será un medio de la aceleración, que es 19,02 por el tiempo al cuadrado. Y eso da un valor de 950,95 metros. Así que habrá pasado desde la posición 0 hasta la posición 950, quiere decir que ha recorrido 950, esos 950,95 metros. En el último apartado nos piden que calculemos cuál tiene que ser el valor de una fuerza extra que debemos añadir para que el bloque se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, para que se mueva sin aceleración. Fijaros, esa fuerza tiene que ir en sentido opuesto al sentido en el que se está acelerando el bloque, que es hacia la derecha, así que esa fuerza tiene que ir hacia la izquierda. Actúa en el eje horizontal exclusivamente, con lo cual el eje vertical no cambia absolutamente nada, el peso y la normal siguen teniendo el mismo valor. Como la normal sigue teniendo el mismo valor, el rozamiento tampoco va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que en el eje horizontal no va a haber aceleración. Eso significa que ahora lo que voy a aplicar es la primera ley de Newton, que dice que si la fuerza resultante es 0, entonces 0 newtons, entonces la aceleración en ese eje será de 0 metros segundo al cuadrado, y viceversa. Si la aceleración es 0 es porque la fuerza resultante en ese eje tiene que ser 0. ¿Cuál es la fuerza resultante en ese eje? Pues será la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, y menos esa nueva fuerza extra que hemos añadido. Todo eso tiene que valer 0, con lo cual la fuerza extra tendrá el valor de F menos la fuerza de rozamiento, es decir, 200 newtons menos 9,81 que es 190,19 newtons, si no me equivoco. Ese tendrá que ser el valor de la fuerza extra que añadamos para que el bloque se mueva, pero lo haga con velocidad constante, es decir, sin aceleración. Fijaros, esto es muy importante. Aquí se ve claramente que el hecho de que la fuerza resultante sea 0 no quiere decir que el bloque no se mueva. Lo que quiere decir es que el bloque no se acelera, pero puede moverse con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin aceleración.